Y cambiamos totalmente de asunto. Colombia y Alemania buscan formas de frenar la migración irregular hacia Alemania. Muchos colombianos utilizan figuras como el del asilo político para justificar su permanencia. En este contexto, ambos países sostienen una serie de reuniones para fijar acuerdos que normen las condiciones de migración, no solo de colombianos hacia Alemania, sino también de alemanes que vivan en Colombia, por ejemplo, los jubilados. En las reuniones bilaterales se discuten temas como la doble tributación, intercambio de conocimientos y cooperación científica. También en Reino Unido se registró un incremento de solicitudes de asilo que terminó con la imposición de visas para los ciudadanos colombianos. Colombia es uno de los 10 principales países desde donde llegan solicitantes de asilo a Alemania. Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados, este año cerca de 3.600 colombianos pidieron protección aquí. En 2018, solo a modo de comparación, solo hubo 133 solicitudes. Ni siquiera el 1% de esas solicitudes de asilo son reconocidas. Los gobiernos de Alemania y Colombia firmaron ya en septiembre aquí en Berlín una declaración de intenciones para allanar el camino a la formalización de un acuerdo migratorio, un acuerdo que comienza desde hoy con un intercambio de expertos y con el objetivo de reducir la migración irregular y a la vez fortalecer los derechos de los migrantes regulares. El comisionado especial del gobierno alemán para acuerdos migratorios, Joachim Stamp, también insiste en que pedir asilo no es ni será la vía para acceder al mercado laboral alemán, pero la realidad refleja que en muchos casos colombianos que realmente se vieron obligados a huir de su país se han integrado, trabajan aquí en Alemania y además se les necesita en este país. Un total de 14.000 colombianos cotizan y pagan impuestos aquí, y ello a pesar de que en muchos casos no cuentan con la cualificación que se les pide. Facilitar una migración laboral regular es también el objetivo de una cooperación y un acuerdo entre Colombia y Alemania que no debería quedar en papel mojado. Y claro, los ciudadanos colombianos en efecto podrían acogerse a la ley internacional de asilo que tiene Alemania, pero las chances son muy pocas bajo las actuales leyes de inmigración que tiene este país. A continuación les vamos a presentar los casos de algunos colombianos que enfrentarán la deportación por haber invocado el derecho de asilo en lugar de registrarse en el proceso estándar de migración en Alemania. Con las últimas reformas, Alemania busca incentivar la migración regular y calificada en su territorio. El personal de enfermería se necesita con urgencia en Alemania. Sin embargo, aquí en la residencia de ancianos de Willstedt, cerca de Bremen, van a ser deportados. Como el auxiliar Diego Carrillo Arenas, este joven de 20 años huyó de Colombia a Alemania hace 2 años por miedo a tener que trabajar para la guerrilla. Si les llego a decir no quiero ir con ustedes, me matan. Por eso me vine a Alemania. Un total de 10 auxiliares de cuidados colombianos de la residencia para personas dementes están amenazadas de deportación. La dirección advierte de que su marcha sería dramática para el centro y sus 48 residentes. Eso significaría que tendríamos que cerrar por completo o reducirnos hasta el mínimo para poder seguir operando. La residencia es la única especializada en psiquiatría geriátrica de los distritos de Rothenburg y Osterholz-Scharmbeck. La dirección de la residencia y sus colaboradores han pedido que se suspendan las posibles expulsiones. Aunque no todos son auxiliares con formación, se les necesita como asistentes. No hablamos solo de escasez de mano de obra cualificada, hablamos de escasez de empleados. Y por eso nuestros políticos fueron al extranjero a hablar de eso y fueron oídos por estas personas. Y por eso vinieron a trabajar aquí. Y no entienden por qué ahora deberían ser deportados. Si eso sucede, sería trágico. Según el Ministerio del Interior de Baja Sajonia, actualmente no hay vuelos de deportación a Colombia. Sin embargo, el embajador colombiano quiere hablar rápidamente con el primer ministro regional. El Ministerio de Asuntos Sociales considera que se trata más bien de un problema general de comunicación. Tras consultarlo con las autoridades, hemos constatado un problema de información preliminar de la parte colombiana sobre cuál es la mejor manera de seguir. Se debe hacer a través de la Ley de Inmigración de Mano de Obra Cualificada. Pero el hecho de que los auxiliares colombianos hayan solicitado asilo sin éxito significa que es poco probable que en el futuro encuentren protección según la Ley de Inmigración Cualificada, sobre todo porque no todos tienen cualificación.
Una última esperanza para los afectados sería acudir a la Comisión de Casos Especiales de Baja Sajonia. Comienzan hoy 2 días de trabajo conjunto entre los equipos de Colombia y Alemania para facilitar las condiciones de migración entre ambos países. De fondo está el tema del asilo. Las solicitudes de asilo de colombianos en Alemania han aumentado mucho en los últimos años. Alemania advierte que solo aprueba el 0,4% de las solicitudes que se le presentan. Para muchos colombianos la figura de asilo es la única posibilidad que tienen de salvar su vida. Sin embargo, el mal uso de esta figura podría llevar a consecuencias futuras.